Cuando acabé mis estudios de bachillerato, no me había yo planteado la vocación sacerdotal, más bien mis inquietudes iban por planes puramente humanos. En concreto tenía la ilusión de ser profesor de educación física. Me encanta el deporte y por ello pues tenía grandes deseos de transmitir esa ilusión y ese gusto que yo sentía por el deporte a otros niños, a otros jóvenes. Conocía el bien que el sano deporte puede aportar a la adolescencia y a esto es lo que yo pensaba dedicar mi vida. Pero aquí que el Señor tenía otros planes y estando en un campamento que hicimos por los Pirineos, un campamento que íbamos recorriendo distintas etapas por los Pirineos en el verano, nos llevaba el Padre Alba, el fundador de nuestra congregación, nos llevaba de etapa en etapa, no solamente dándonos ejemplo de entrega y de sacrificio mientras caminábamos, sino lo que más me llamó la atención fue cuando después de una larga jornada de caminata llegábamos todos al final de la etapa rendidos, cansados, nos tirábamos por el suelo, el Padre Alba sacaba ese botiquín que llevaba siempre consigo en las excursiones, en las marchas, y se acercaba a cada uno y le decía: a ver, enséñame los pies, a ver cómo tienes los pies. Y él allí se ponía de rodillas al pie de cada uno a curar las ampollas, las heridas que tuvieras, y aquello a mí me desmontó. Dios se sirvió de ese ejemplo de heroica caridad del Padre Alba para hacerme entender que yo también tenía que ser como este gran hombre y ponerme al servicio de los demás. Y se me abrieron los horizontes, especialmente cuando en una charla que nos dio él, precisamente en ese campamento, nos decía a todos: no seáis como esos bloques de viviendas en que todas las ventanas, todos los balcones son iguales. En el fondo daría igual si hubiera uno más o uno menos. ¿Qué más daría? El edificio sería más o menos igual. Tenéis que aspirar a ser alguien que haga algo importante por amor a Dios y en beneficio de los demás. Algo que no sea simplemente una aportación más al montón. Y con esas exhortaciones y su ejemplo, pues sentí ciertamente que Dios me estaba pidiendo algo más y que tenía que darle mi vida, igual que se la estaba dando el Padre Alba. Y eso fue lo que yo sentí en ese momento. Yo quiero ser como el Padre Alba y dedicar mi vida a la juventud. No tuve, gracias a Dios, ninguna oposición por parte de mi familia. Procedo de una familia muy religiosa. Mis padres sí que ciertamente se llevaron una sorpresa porque fue una llamada del Señor así un poco inesperada para mí y para ellos, porque sabían mis planes y con todo me apoyaron, no tuve ninguna oposición por parte de ellos. El ambiente en el que estaba pues igual también me arropó, porque el Padre Alba tenía su grupo de jóvenes, una asociación juvenil, un movimiento de seglares y todos pues se alegraron muchísimo de mi respuesta a la llamada del Señor. Quizás la dificultad estaba más en mí, porque claro, tenía que de pronto cambiar todos mis proyectos, mis planes. Me atraía la vida de familia, formar un hogar, y todo eso tuvo que quedar relegado. Ciertamente, como luego lo pude experimentar, lo que para mí era al principio tan costoso: ¿cómo voy a dejar el deporte? ¿Cómo voy a dejar de estar dedicado a todo este mundo que tanto me gusta? Luego, curiosamente, Dios da la gracia de la vocación acompañada de gracias secundarias que hace que todo lo que para ti era tan importante de pronto queda en un plano muy secundario. Y ciertamente, ni siquiera en el seminario ya jugaba fútbol, porque tenía más interés para mí los libros, el estudiar, prepararme bien para ser un buen sacerdote, que el estar haciendo deporte.